Bueno, vamos a empezar ya, que el tiempo sabéis que pasa rápido. Entonces, buenas tardes, gracias por haber venido. Vamos a ver este tema tan interesante, como sabéis, sobre la amiloidosis. Hemos querido centrar esta vez esta sesión fundamentalmente sobre el diagnóstico precoz. Hay muchas sesiones sobre amiloidosis y yo creo que el reto más importante que tenemos es cuándo la sospechamos. Es una enfermedad que ya sabéis cada vez hay más. Ahora veremos algunas diapositivas que voy a poner yo de introducción. El título que hemos puesto, como veis arriba, es Ver antes para tratar mejor. Hay que diagnosticar lo antes posible. Y tenemos tres ponentes, conocidos por todos. La primera de ellas, la doctora Raquel López, que trabaja en la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de este hospital. Segunda, hablará la doctora Teresa Sevilla Mantecón. Ella es la coordinadora de la unidad de enfermedades neuromusculares, neuróloga, por tanto. Y la tercera ponente, que nos habla una serie de casos clínicos, también Esther Zorio, también conocida por todos, y que trabaja en la unidad de cardiopatías familiares del servicio de cardiología. Entonces, alguna diapositiva de introducción que he preparado aquí. Sabéis lo que pasa con la amiloidosis, ya sabéis lo que es, un depósito de proteínas mal plegadas en órganos y tejidos. Por tanto, es una enfermedad multisistémica que nos puede dar una gran variedad de síntomas y siempre se consideró que es una enfermedad rara, pero que ahora se ve que no es tan rara, o por lo menos se diagnostica mucho más, o si estás atento a ella, que es de lo que se trata. Para el diagnóstico sabéis que se hace con la tinción de rojo Congo en los sitios donde se deposita. Da un color rojo a salmón, como veis aquí, de rosa a salmón, quiero decir, y con el microscopio de luz polarizada se ve como un verde brillante. Esto es un caso que tuvimos, que ya puse en la otra sesión, pero bueno, es el único que tenemos, en un explante de un paciente que se trasplantó, que tenía un piqueteado en todo lo que es la superficie, un depósito subepicárdico. Aquí se ve también bien, esto está en el tweet que tenemos, y aquí se ve en la orejuela esos puntitos, pues ahí todo eso era sustancia amiloide depositada. Bueno, esto es un artículo que salió hace un par de años, un compañero de Puerta de Hierro, no sé si lo conoces, Esther, Domínguez, pues este chico, Fernando Domínguez, publicó este artículo que me hizo gracia con un título de Si 20 años no es nada. 20 años no es nada es una canción romántica de otras épocas que decía que 20 años no era nada. Aquí él se lo pregunta, dice que sí que es mucho para la amiloidosis, porque ha pasado de ser una enfermedad muy rara a no tan rara, a no tener un diagnóstico, a tenerlo, a hacer falta técnicas invasivas para poder hacerlo, a que no hagan falta técnicas invasivas y a tener mal pronóstico porque no tiene tratamiento, a sí que tener nuevos tratamientos, que luego comentaremos alguna cosa. Los 4 tipos que hay de amiloidosis, AL, ya sabéis, las células plasmáticas empiezan a liberar anticuerpos que se deposita, incidencia de 10 casos por millón de habitantes, poca, esta desde luego la que más, la amiloidosis senil por trastirretina, hasta un 25% de las personas que fallecen mayores de 80 años tienen depósitos de amiloide. La hereditaria también es frecuente, un caso por 100.000 habitantes, y la secundaria, que es la menos frecuente, secundaria a enfermedades inflamatorias. Entonces, bueno, tiene muchos síntomas la enfermedad, como enfermedad multisistémica que es, pero pues fundamentalmente lo que más manifestación tiene son síntomas cardíacos y neurológicos, y muchas veces cuando diagnosticamos alguna enfermedad cardíaca o probablemente neurológica, nos lo contará más, ya es un síntoma de que puede haber una amiloidosis detrás, que tenemos que pensar en ella siempre. Al final acaba siendo esto una enfermedad multisistémica, por tanto, que tiene que ver con neuro, con cardio, con hematología, algún subtipo de ella, con atención primaria, que también ven a estos pacientes, y con medicina interna. Entonces, bueno, las 3 preguntas que realmente tenemos que hacernos, que es un poco de lo que va la sesión, es en quién tenemos que sospechar la enfermedad, qué señales son importantes y no se nos tienen que pasar por alto, y todo esto es importante para dar un tratamiento lo antes posible, porque cuanto antes empiece, más controlas al paciente y mejor supervivencia va a tener. Son las 3 mensajes, podría ser esto de mensajes para llevarse a casa, aunque aún no ha empezado la sesión, ahora empezará. El primero es desde el punto de vista epidemiológico, que ya no es una enfermedad excepcional, pensar en ella constantemente, cada día que se va a la consulta hay que pensar que el paciente puede tener una amiloidosis o cuando un paciente ingresa. El reto, por tanto, es diagnosticarla a tiempo, que no se te pase, y el concepto es que no esté infradiagnosticada y, por tanto, pensar ante una serie de síntomas, unas red flags, tanto cardíacas como extracardíacas. Y bueno, también quiero comentar que tenemos una página web que le llamamos 5 minutos de oro en salud cardiovascular, donde ponemos diversas cosas en esta página web que está en YouTube, es este canal de YouTube,
que tenemos casi 400 suscriptores y casi 22.000 visualizaciones, hemos hecho bloques temáticos, hacemos de cuando en cuando uno: síndrome cardiorrenal, rehabilitación cardíaca, factores de riesgo, trasplante o lectura crítica, que es el último que hemos hecho, y tenemos un logo especial que se llama Impacto Cardiovascular, que es este de aquí, donde vamos colgando todas estas cosas que vamos haciendo, y también colgaremos esta, lo digo porque la podéis ver en casa cuando queráis. Tenemos una primera sesión de amiloidosis que hicimos el año pasado, una jornada cardiorrenal, no es esta, es otra cosa, una sobre trasplante cardíaco, rechazo mediado por anticuerpos, una sobre hipertensión pulmonar y disfunción derecha, y otra sobre amiloidosis. Entonces, bueno, aquí podéis ver todo esto, y ya está de momento como introducción. Solo comentaros, y cuando luego en el turno de preguntas, ya lo diré también, os pasaremos el micro para que hagáis las preguntas al micro, aunque aquí se oye bien, pero es que así se graba mucho mejor que si lo hacemos así al aire. Entonces, la primera ponente va a ser Raquel López, pues cuando tú quieras, Raquel. Pues nada, gracias a los laboratorios que nos organizan esta sesión y al moderador por invitarme en este caso a hablar un poco sobre la parte de la sospecha clínica, el algoritmo diagnóstico y la epidemiología cardiovascular de la amiloidosis cardíaca. Yo me voy a centrar en la parte cardíaca, pero luego la doctora Sevilla seguro que nos va a dar la parte neurológica con mucho más detalle. Bueno, porque siempre hay que dar la definición. Sabemos que la amiloidosis es un depósito extracelular de proteínas mal plegadas en estructura de lámina beta, perdón, en forma de fibrillas amiloides en tejidos y en órganos. Entonces, esta amiloidosis cardíaca secundaria a enfermedades inflamatorias y demás es actualmente muy poco frecuente, y a día de hoy un 98% de las amiloidosis cardíacas son debidas a fibrillas compuestas por cadenas ligeras de inmunoglobulina monoclonal, que es la amiloidosis AL, o transtiretina, que es la amiloidosis TTR, ya sea en su forma hereditaria o en su forma wild type, o también llamada senil. Es decir, que al final la gran mayoría van a ser AL o van a ser TTR. En el caso del corazón, lógicamente, estas proteínas se depositan, infiltran el miocardio, y es conocido por todos que al producir esto se genera una insuficiencia cardíaca que suele empezar con fracción de eyección preservada y más adelante puede ser fracción de eyección reducida. Pero no es esto lo único que provoca la amiloidosis cardíaca en general, AL o TTR. El depósito de amiloide infiltra los ventrículos, pero también infiltra las coronarias, puede producir isquemia microvascular. También infiltra las válvulas, muy típica la estenosis aórtica severa, que debajo tenga una amiloidosis, infiltra las aurículas, muchos trastornos de la conducción porque infiltra el tejido de conducción, puede haber derrame pericárdico, es decir, no es insuficiencia cardíaca todo lo que la amiloidosis produce al corazón, pero sí que es una de las partes más frecuentes y más relevantes, y por eso pues, en la unidad de insuficiencia cardíaca siempre estamos vinculados a la amiloidosis, no tanto como la doctora Azorio, que lógicamente experta mundial en este aspecto. Entonces, bueno, un poco por resumir los tipos de amiloidosis a nivel cardíaco, la AL todos sabemos que es la que peor pronóstico tiene. Las cadenas ligeras de inmunoglobulina son lo que se deposita en forma de proteína mal plegada como fibrilla amiloide, y en este caso pues sucede a una edad media de 50 a 65 años. La neuropatía es posible, la afectación cardíaca es frecuente y muy rápida, y es la que tiene peor pronóstico porque es una enfermedad hematológica. El problema es el depósito de estas cadenas ligeras por una discrasia clonal. En el caso de la amiloidosis TTR, que por depósito de transtiretina, esta la vemos con más frecuencia a los cardiólogos, y puede ser hereditaria o puede ser la llamada senil, que es la wild type. Bueno, pues la hereditaria lógicamente es por una mutación, y hay muchos tipos descritos de mutaciones, y la senil es más frecuente en mayores de 70, pero luego veremos que no necesariamente en mayores de 70, incluso la genética puede darse en edades de entre 40 y 80 años en función de la mutación. En el caso de la amiloidosis TTR, la afectación del corazón suele ser lenta, y el pronóstico, pues gracias a los nuevos tratamientos, ha variado mucho, y también luego lo comentaremos. Entonces, como decía el doctor Almenar, la amiloidosis cardíaca siempre se ha considerado una enfermedad rara, la amiloidosis en general, pero esto lógicamente ya no es tanto así. Este análisis europeo que se hizo en Alemania seleccionó pacientes entre 2009 y 2018 y encontró con un gran volumen de pacientes una prevalencia 3 veces mayor de amiloidosis que en estudios similares realizados antes de 2006. La incidencia también se había multiplicado por 2 o más,
Y el punto de inflexión parece que fue el año 2006, que es cuando hubo una mejora en el proceso diagnóstico de la amiloidosis que pasó por la gammagrafía, como luego veremos. Entonces, desde 2006, coincidiendo con la gammagrafía y con el diagnóstico no invasivo de la amiloidosis, hay un aumento de la prevalencia y de la incidencia de esta patología, y aún así las cifras seguramente sigan siendo una subestimación. En España he encontrado 2 registros, uno es el Prevamic y otro es el Práctica. En el primero participaron 30 centros españoles y seleccionaron pacientes de 65 años o más con insuficiencia cardíaca con un grosor miocárdico de 12 milímetros o más. En este grupo de pacientes la prevalencia de amiloidosis cardíaca superaba el 20%, esto realmente es mucho, la mayoría TTR, soy puntero, y afortunadamente solo un 2% de tipo AL. Y en el otro registro, en el Práctica, que participaron 20 centros, aquí se seleccionaban pacientes de 50 años o más con insuficiencia cardíaca FEBI preservada, septo de 12 o más, y en este caso una prevalencia del 17%, es decir, esto empieza a no casar con el término enfermedad rara, ¿no? Es algo más frecuente de lo que pensábamos y seguramente aún es más de lo que sabemos ahora. Y el problema de toda esta prevalencia y de esta incidencia es el impacto pronóstico que la amiloidosis confiere a los pacientes, en concreto si hablamos de insuficiencia cardíaca. En algunos registros españoles que os he comentado, la mortalidad al año llega a ser de un 33% en pacientes con insuficiencia cardíaca con amiloidosis versus un 15% en insuficiencia cardíaca sin amiloidosis, es decir, no da igual el tipo de insuficiencia cardíaca, incluso con FEBI preservada sabemos que el fenotipar estos pacientes es fundamental y este es uno de los fenotipos que claramente marca el pronóstico en este tipo de pacientes. Por tanto, la amiloidosis, sobre todo la TTR, está presente en una proporción significativa de los síndromes cardíacos más comunes, sobre todo en pacientes añosos, y estos pacientes los vemos con mucha frecuencia en la consulta. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, con hipertrofia ventricular y más de 65 años, hasta un 15% pueden ser amiloidosis. Con FEBI reducida, 10%. Estenosis aórtica grave en pacientes que van a TAVI, hasta un 11% pueden ser amiloidosis. Estos son pacientes que vemos todos los días, todos los cardiólogos en todas las consultas. Por tanto, el término enfermedad rara hay que ir dejándolo atrás. Y la importancia de detectarla, como decía el doctor Almenar también, no es solo ponerle la etiqueta, es que es muy importante detectarla a tiempo, lo más precoz posible. Y sabemos que el diagnóstico de esta enfermedad clásicamente se ha retrasado mucho. En algunos estudios hasta 6 años o incluso más de 6 años, ¿no? Este es un estudio donde vemos por año el tiempo medio desde que inicia el paciente los síntomas hasta que se diagnostica. Es verdad que el diagnóstico medio, la mediana, es de 3 años en el caso de la wild type y de 2,6 en el caso de la genética, pero fijaos que hasta un 57% de los pacientes que finalmente tenían amiloidosis cardíaca tenían un diagnóstico incorrecto. Esto no es porque los médicos no sepan hacerlo, pero son pacientes añosos que tienen a veces síntomas de múltiples sistemas que se asocian a la edad, que se asocian a la hipertensión, que se asocian a que hace calor y les baja la tensión. Entonces realmente el diagnóstico es difícil, se generan diagnósticos erróneos, todo esto lleva a un retraso diagnóstico que se paga en un aumento de mortalidad, ya que un diagnóstico de más de 6 meses se asocia con una mayor tasa de mortalidad claramente en la amiloidosis cardíaca. ¿Por qué? Pues porque el pronóstico empeora rápidamente conforme se sigue depositando amiloide en los tejidos y van disfuncionando los órganos. De manera que, como decíamos, la insuficiencia cardíaca por amiloidosis confiere a esta insuficiencia cardíaca un claro peor pronóstico respecto a otras etiologías, la AL, pero también la que es por transtiretina. Entonces, bueno, no da igual saberlo o no saberlo, incluso antes, pero ahora específicamente que tenemos tratamientos que el inicio precoz es claramente beneficioso, pues tenemos que estar atentos y intentar ver estas banderas rojas en los pacientes de la consulta, porque lo que decíamos, volviendo a la diapositiva anterior, estos pacientes están en la consulta y no vamos a llegar al diagnóstico si no lo sospechamos, lo que no se piensa pues no se encuentra, lógicamente, y por eso vamos a pasar un poco a hablar de las red flags, que yo me voy a centrar en las red flags cardiológicas, pero bueno, sabéis que hay algunas neurológicas que comentaré y luego la doctora Sevilla comentará más en detalle. Básicamente, este documento de trabajo del año 2021, se ve un poco mal, ya nos decía que en pacientes que tengan un grosor del ventrículo izquierdo de 12 milímetros o más al menos uno de estos, deberían ser sospechosos de tener amiloidosis. Pero estas red flags a veces, como decía, son muy comunes. Por ejemplo,
Insuficiencia cardíaca en 65 años o más. Estenosis aórtica en gente de 65 años o más, pues todas las estenosis aórticas, ¿no? Hipotensión en pacientes que previamente eran hipertensos, esto es un dato bastante característico. ¿Qué más cosas? Tenemos a nivel cardiológico los hallazgos en el electro, los voltajes bajos en derivaciones de los miembros y el patrón de pseudonecrosis. Datos en la eco que nos sugieran, luego iremos detallando, datos que nos sugieran enfermedad infiltrativa. Y luego ya digo, están las otras red flags, el síndrome del túnel carpiano bilateral, que a menudo precede en muchos años al diagnóstico de la amiloidosis, la estenosis del canal lumbar, la rotura del tendón del bíceps, son cosas bastante características, ¿no? Y por supuesto, también una enfermedad cardíaca que se asocia a una condición sistémica, como puede ser síndrome nefrótico, neuropatía periférica, alguna discrasia de células plasmáticas, también nos debe llevar a considerar la amiloidosis. Realmente esto es muy frecuente y a veces pues puede pasar que nos sobrepase si realmente pedimos las pruebas a todos, y esto luego lo podemos comentar. Entonces, para sospecharlo, siempre en la consulta todos vamos a tener un electro, una analítica y seguramente tendremos una eco del paciente. Entonces, aparte de la sospecha, vamos a detallar un poco en qué nos vamos a basar. El electro ya lo hemos comentado, los bajos voltajes en las derivaciones de los miembros y el patrón de pseudonecrosis, aunque puede haber de todo. Trastornos de conducción, fibrilación auricular, diferentes grados de bloqueo AV, realmente pues por la infiltración del tejido de conducción también es frecuente, pero también es frecuente en pacientes sin amiloidosis. En todos los pacientes en la consulta vamos a tener una analítica, seguro que le hemos pedido un NT-proBNP, que obviamente está elevado en amiloidosis cardíaca, está llamativamente elevado en algunos casos, sobre todo sintomáticos o más avanzados, y además en amiloidosis tiene un valor pronóstico muy importante. En estos pacientes las troponinas también pueden estar elevadas o en meseta o con un ascenso progresivo, no sugerente de síndrome coronario. Y bueno, simplemente comentar que los marcadores analíticos nos sirven para estadificar en muchos casos la amiloidosis cardíaca y diferentes scores que podemos también comentar. Y luego, en todo paciente que veamos en la consulta y que estemos sospechando, seguramente tenemos una ecocardio o de esa visita o de alguna visita anterior. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Pues como siempre, la hipertrofia concéntrica, pero fijaos el umbral, que es de 12 milímetros o más de pared, lo cual es muy frecuente. Y más datos. Yo creo que la ecocardio es de lo que más nos hace sospechar en la consulta, porque los compañeros de ecos con mucha frecuencia en estos casos nos describen el qué, pues este patrón granular brillante del miocardio que sugiere ya enfermedad infiltrativa. Esto creo que es relativamente frecuente que nos salte la alerta por los hallazgos de la eco. Por supuesto se puede engrosar el septo intraauricular, las válvulas, todo se puede infiltrar. A nivel del strain también es característico la reducción del strain longitudinal con preservación del ápex. Y bueno, esto es un resumen de los hallazgos que acabo de comentar: derrame pericárdico, engrosamiento de ambos ventrículos, ventrículos pequeños, engrosamiento de válvulas, del septo interauricular y, por supuesto, si está afectada la válvula aórtica, la estenosis aórtica. Esta es una imagen del patrón típico del strain en el caso de la amiloidosis cardíaca. Yo creo que por aquí es donde más nos suele saltar la alerta. Esto no creo que funcione, pero bueno, es una eco de un paciente real que tenía una amiloidosis cardíaca y bueno, la verdad es que pues la imagen incluso en parado es bastante sugestiva, pues tiene una hipertrofia muy severa, tiene ese patrón, en movimiento se veía mejor, tiene un patrón refringente que nos hacía pensar en alguna enfermedad de este tipo. Para acabar con la sospecha inicial, antes de entrar en el proceso diagnóstico concreto, a veces podemos tener una resonancia, pero no siempre tenemos que tenerla. La resonancia no es imprescindible en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, aunque si la tenemos es de ayuda a veces porque caracteriza muy bien el miocardio, entonces nos puede hacer sospechar amiloidosis o con mucha frecuencia también descartar otras patologías que cursan con hipertrofia miocárdica. Los hallazgos característicos en la resonancia son, como siempre, la hipertrofia ventricular izquierda, pero también un realce tardío subendocárdico circunferencial, esto es lo más característico, aquí veis las flechitas en amarillo de este tipo de realce. También puede haber este realce a nivel auricular, valores de T1 nativos muy elevados y un aumento de todos los parámetros del volumen extracelular, pero no es imprescindible ni es suficiente la resonancia para el diagnóstico de amiloidosis. Hasta aquí, que parece muy largo, hemos visto un paciente, hemos mirado el checklist de red flags, el paciente viene con analítica, viene con electro, viene con eco, ya deberíamos tener la sospecha
en caso de que así sea. Entonces, aquí es donde tenemos que desempatar con el algoritmo diagnóstico que también se propuso inicialmente en 2021. Esta es una versión de las guías de miocardiopatías de 2023. Y bueno, la verdad es que es un diagnóstico bastante sencillo y sobre todo que en el caso de la amiloidosis cardíaca TTR no es invasivo. Básicamente, en este paciente en el que lo hemos sospechado, tenemos que pedir la gammagrafía de PD y los test hematológicos que luego comentaremos. Siempre las dos juntas, nunca una sola, siempre las dos. La gammagrafía, como os decía, fue la revolución del diagnóstico de la amiloidosis cardíaca TTR porque hizo que se pudiese diagnosticar sin necesidad de biopsia. Entonces, básicamente el paciente se administra el radiofármaco que tiene especial avidez, este isótopo, por los depósitos de transtiretina, y vamos a ver cuánto capta el corazón en comparación con el hueso. Se suele mirar en comparación a las costillas y, en teoría, el informe de medicina nuclear nos tiene que dar una clasificación en grados de Perugini. En el grado 0 no hay captación del trazador a nivel cardíaco. En el grado 1 la captación cardíaca es leve, menor al hueso. En el grado 2 la captación es igual que en el hueso y en el grado 3 la captación cardíaca es superior a la captación ósea. Realmente se recomienda hacer siempre la gammagrafía con SPECT para diferenciar un poco la captación de las paredes de la intracavitaria, y se recomienda hacer de cuerpo entero porque no solo puede captar el corazón, también pueden captar pues, otros órganos que estén afectados por depósito de amiloide. La relevancia, aparte de ser no invasiva, es que si el análisis hematológico es normal, la amiloidosis cardíaca TTR puede ser diagnosticada solo con una gammagrafía. Digamos que esto es diagnóstico. Una captación grado 2 o 3 con test hematológicos normales ya es diagnóstico de una amiloidosis cardíaca TTR. Por tanto, esto es relevante, como decía, siempre de cuerpo completo e intentar siempre que sea con SPECT. Pero como hemos dicho, no vale solo la gammagrafía, siempre hay que acompañarla de la parte, yo creo que más incómoda para los cardiólogos, que es del estudio hematológico, porque la amiloidosis AL pues, está todavía en el bombo en este punto del algoritmo. Entonces, tenemos que analizar cadenas libres en suero, cadenas ligeras libres en suero, y hacer electroforesis con inmunofijación en suero y en orina. Esta combinación, con una sensibilidad del 99%, identifica precursores proamiloidóticos anormales en la amiloidosis AL. Por tanto, tenemos que tener claro si hay alteración en este sentido o no. Y esto es lo más difícil de interpretar, al menos para los cardiólogos mortales. Está claro el rango normal de la inmunofijación en suero y en orina, ya que lo normal es que no haya proteína monoclonal presente, pero con las cadenas ligeras libres en suero, bueno, pues a veces tenemos más dificultades en la interpretación. Esto detecta producción de cadenas ligeras de bajo nivel clonal, pero tenemos que mirar el ratio kappa lambda. Esto a veces está alterado en pacientes con insuficiencia renal sin un umbral claro, sin que esto sea amiloidosis AL. Entonces, en este punto, a veces, salvo que esté normal, necesitamos la colaboración de los hematólogos. Pero bueno, con estas dos cosas ya sí que tendríamos en muchos casos el diagnóstico definitivo, de manera que una gammagrafía con captación grado 2 o 3 y un estudio hematológico normal, esto es diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtiretina. En el caso de que sea un grado 1 o de que sea un grado 2 o 3, pero haya alguna alteración hematológica que nos haga pensar que puede ser una amiloidosis AL, entonces sí que hay que ir al diagnóstico invasivo. Al final, para detectar la AL sí que hay que recurrir a la biopsia. Por tanto, la biopsia no es necesaria en la amiloidosis cardíaca TTR en general, pero en algunos casos, cuando no se puede descartar AL, sí que la vamos a necesitar. En el caso de que hayamos descartado la amiloidosis AL y que tengamos claro que es una amiloidosis cardíaca por transtiretina, tenemos que tener en cuenta que más de un 5% de pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiretina, incluso con 70 años o más, son formas hereditarias, son amiloidosis cardíaca mutada, no es la forma senil o wild type. ¿Esto qué significa? Que el estudio genético habría que hacerlo a priori siempre a todos, en todos los casos. ¿Por qué? Por el paciente y sobre todo por sus familiares. En una amiloidosis cardíaca TTR en un paciente de 80 años no deberíamos asumir que esto es senil, sino que deberíamos hacer el estudio genético, sobre todo por los familiares. Y ya para finalizar, no sé si estoy pasada de tiempo, dos palabras sobre la biopsia, que como decía, en algunos casos sigue siendo necesaria. La biopsia pasa por elegir el sitio que vamos a biopsiar. En el caso de que de verdad sospechemos una amiloidosis AL, hay que ir a biopsiar el órgano con más probabilidad afectado, sin dar vueltas, porque es una enfermedad
realmente neoplástica y no podemos estar biopsiando diferentes partes. Si está afectado el corazón hay que ir a la biopsia endomiocárdica. Como decía el doctor Almenar, los depósitos se tiñen con rojo Congo y con la luz polarizada dan esta refringencia característica de color verde manzana. Pero además es importante, además de detectar el depósito, identificar el tipo de proteína. Y en esto la técnica de elección es la espectrometría de masas, que no está disponible en todos los centros, y en este sentido pues, se usa mucho la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica. Esto es un poco un resumen de la sensibilidad y especificidad de los diferentes sitios de biopsia y de las diferentes técnicas para analizar la misma. Como veis, la espectrometría de masas es sin duda la técnica de elección para especificar el tipo específico de depósito. Y nada, para concluir, remarcar que la amiloidosis cardíaca está infradiagnosticada y que hay que pensar en ella, sobre todo en insuficiencia cardíaca febripreservada, pero en todos los otros escenarios que hemos hablado. Hay que estar atentos a las red flags. La gammagrafía grado 2-3 sin proteína monoclonal es diagnóstica de amiloidosis cardíaca TTR. En estos casos el genotipado es obligatorio por implicaciones tanto terapéuticas como familiares, y remarcar también que hay actualmente tratamientos aprobados que han demostrado reducir la mortalidad y las hospitalizaciones. Muchas gracias.